De tanto repetirle a Marc Casado que se parece a Joshua Kimmich, el canterano del Barça está empezando a coger ciertos tics del jugador alemán y el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick suma 7 victorias en las primeras 7 jornadas de liga. ¿Por qué el Barça está jugando tan bien? Vamos con la lupa, empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver, hoy ha cambiado un poco el setup porque básicamente he tenido un problema informático muy grave en mi ordenador que suelo usar normalmente, por lo tanto no tengo acceso a mi cámara, tampoco a mi set habitual y he tenido que intentar hacerlo con el portátil, así que os pido disculpas de antemano por la menor calidad quizás del vídeo, por las dificultades que pueda haber, pero no podía estarme sin un día sin lupa. He dicho, Albert, tienes que hacerlo, tienes que intentar hacer la lupa de hoy, ya que me he levantado temprano para volver a revisionar el partido. Al final no podía traicionar vuestra confianza, así que aquí estoy para hacer el análisis post partido de una victoria en la que el Barça volvió a jugar bastante bien. Leí algunos comentarios ayer en X, sobre todo, de gente que se quejaba, y esto demuestra dónde está el listón de exigencia ahora mismo por parte del aficionado, que todo lo que no sea una goleada, que todo lo que no sea un partido relativamente sencillo desde el marcador, es ya traducido directamente como un partido flojo del Barça, como un partido que te deja un poco indiferente. Y yo honestamente creo que del minuto 15 al minuto 80 el Barça jugó muy bien. Generó ocasiones bastante claras para poder haber generado más goles, estuvo bien posicionado en el campo contrario, anuló las mayores virtudes del Getafe y fue capaz de dominar el partido sin Dani Olmo y sin Pedri, que ayer rotó. Por lo tanto, los dos jugadores más capacitados para acelerar el juego. El Barça está con muchísimas bajas y ante él tenía a un equipo muy duro como es el Getafe, de los equipos más agresivos de la liga, un equipo que impide circulaciones rápidas, que invita muchas veces a un juego directo por lo adelantada que tiene la línea, y creo que el Barça de Hansi Flick hizo muchísimas cosas bien para poder desajustar todo lo que planteaba el Getafe de José Bordalás. De hecho, ayer Flick hizo un par de ajustes muy interesantes que analizaremos aquí, y quiero destacar por encima de todo el partido de dos jugadores que luego analizaremos más tranquilamente. Son Marc Casado y Eric García. El otro día fui crítico con Eric, creo que no estuvo bien ante el Villarreal, no terminó de interpretar bien lo que pedía el partido, pero suma su tercera titularidad consecutiva en la posición de mediocentro después de la lesión de Dani Olmo, y ayer para mí fue el mejor partido de Eric con el Barça en muchísimo tiempo. Y Marc Casado, que honestamente cada partido se está superando, cada partido está añadiendo matices, ayer pareciéndose muchísimo más a la versión que nos tenía acostumbrados en la pretemporada. Así que sin más dilación, empezamos con la lupa. Vamos allá. Como siempre, el radar de pases, el mapa de pases de Stats Bomb. En el primer tiempo se ve perfectamente lo que buscó el Barça de Hansi Flick. Era un equipo muy amplio por fuera, con la posición, fijaros qué alta, de Jules Koundé. Creo que ante el Getafe fue el día en el que el lateral francés estuvo más arriba de todos los que hemos visto. Jules Lamine Yamal, que se entendió como siempre de maravillas, porque el inicio de temporada de Koundé, ya sumado al tramo final del pasado curso más la Eurocopa, está siendo de uno de los mejores laterales del mundo, de top 3, sin ningún tipo de dudas. En banda izquierda me gustó muchísimo el partido también de Alejandro Valde, buena circulación también en ese perfil con Rafinha. Y luego por dentro, fijaros lo que buscó Hansi Flick, juntar muchísimo a los tres centrocampistas en un intercambio constante de alturas y de zonas, y por eso la posición media de Marc Casado, Eric García y Pablo Torre parece que prácticamente son un mismo jugador, porque veíamos a los tres futbolistas aparecer y desaparecer en distintas zonas del terreno de juego, algo que es muy importante para la fluidez del FC Barcelona. Ya en el segundo tiempo el mapa fue bastante parecido. Robert Lewandowski tuvo más participación, un pelín más arriba. También Lamine Yamal ganó más altura, y Rafinha, como cambió de banda tras los cambios y se situó como interior, por eso aparece en esa posición mucho más centrada. En general fue un partido en el que el Barça dominó bastante, tuvo mucha posesión, generó bastantes ocasiones de gol y limitó al Getafe apenas un par de ocasiones en todo el partido. Una muy al inicio del partido y la gran ocasión final de Borja Mayoral, limitando muchísimo el juego directo del conjunto rival. El Barça situó su línea defensiva a 51 metros de altura, una de las más altas de nuevo de toda la temporada, y a pesar de que presionó menos, apenas realizó 107 presiones en ese partido, eso se debió sobre todo a que el Getafe no daba tiempo a presionar, buscaba constantemente ese juego directo.
Honestamente, yo tenía ciertas dudas con ese centro del campo. El rival era muy difícil, el Getafe es un equipo muy áspero que te exige muchísimo en la circulación de balón, que va a forzarte errores en zonas interiores y que por lo tanto va a demandar de tus centrocampistas que sean futbolistas muy ágiles, muy precisos desde el pase y la conducción. Y ayer sin Pedri, sin Olmo y evidentemente sin tampoco los de Jong o Gavi, pues el Barça tenía pocas opciones ahí para acelerar el juego. Pero la verdad es que tanto Eric como Marc Casado, también Pablo Torre, que fue de menos a más, estuvieron fantásticos. Vamos a ver ahora en pantalla algunas imágenes, secuencias de ese partido para ver el porqué del gran partido, sobre todo primero de Eric García. Vamos allá. Ya desde el inicio, Eric García desde el pase se mostró un jugador muy importante para el FC Barcelona, sobre todo porque el Getafe priorizaba defender pasillos interiores en zonas más adelantadas, es decir, la zona de Pablo Torre, la zona de Rafinha, intentando que el Barça no pudiese encontrar a estos jugadores, pero por lo tanto liberando un pelín más a Eric García, que aquí lo tenemos con cierto espacio en la posición de mediocentro. Una vez la jugada avanza, fijaros el espacio que tiene Pablo Torre en zonas interiores para poder ser receptor una vez el envío ya está volando, porque se ha abierto ese intervalo entre los futbolistas del Getafe, pero el pase no irá para Pablo Torre, sino que directamente Eric va a buscar lo siguiente. Un tenso, preciso, perfecto para la posición de Lamine Yamal, que ya en ese perfil tiene de forma clara el 2 contra 1 con Jules Koundé. En esa acción, Lamine Yamal no dobla la pelota para Koundé, pero sabemos que posteriormente el gol precisamente nacerá de una acción similar. De hecho, si veis el gol del FC Barcelona, todo nace de una jugada en la que el Getafe presiona con un 4-1-3-2. El Getafe va a saltar sobre Eric García, que inicia como claro mediocentro, y el canterano aquí lo que va a hacer es, en vez de buscar un pase, fijar desde la conducción para superar a su par y a partir de ahí provocar que el Getafe se comprima muchísimo y el espacio aparezca directamente fuera. Fijaos en la conducción de Eric, cómo ha superado a Carles Aleñà. Ahí tenemos a Eric ya habiendo superado a Aleñà y por lo tanto aquí lo que estás obligando es al rival a comprimirse. ¿Por qué? Pues mirad el espacio que hay entre Pablo Torre y, por ejemplo, Alex Sola. El jugador del Getafe tiene que correr hacia atrás para intentar tapar ese espacio y que no haya una recepción dentro. Pero esto va a liberar por completo a Lamine Yamal. Lo tenéis perfectamente dibujado aquí. Fijaos cómo el Getafe ha quedado totalmente comprimido porque Eric García con su conducción ha logrado superar a su par y por lo tanto ha provocado que el Getafe pierda altura defensiva y tenga que defender de una forma en la que no lo quiere hacer. Y el pase de Eric de nuevo buscando el exterior del campo, allí donde el Getafe solo tiene un jugador a su lateral y por lo tanto, como podéis ver en imagen, no va a poder llegar la ayuda, provocando de forma muy clara un 2 contra 1. Finalmente la jugada termina con este centro de Jules Koundé, línea de fondo. El Getafe tiene inferioridad en el área y es verdad que hay un error grave de un portero tan fiable como David Soria que termina provocando el gol posterior de Robert Lewandowski. Fue muy importante contar con la figura de Eric García como mediocentro precisamente porque el Barça, para intentar superar la agresiva línea defensiva del Getafe, buscó mucho juego a la espalda de la defensa rival, con movimientos verticales de Rafinha, también de Marc Casado, que lo tenemos aquí arriba en la imagen, y eso provocaba que muchas veces hubiese segundas jugadas en las que el Barça tuviese que estar muy atento. Fijaros aquí como tras esa pérdida el Barça salta de forma agresiva, Marc Casado, Alejandro Balde y también evidentemente un Eric García que es quien termina recuperando la pelota. La contrapresión del Barça es clave y creo que es uno de los aspectos en los que más se ha visto esa mejoría. Si os acordáis, la pasada temporada en muchos partidos el Barça ante rivales de menor entidad era incapaz de gobernar los partidos precisamente porque esa contrapresión se daba tarde, se daba destiempo y por lo tanto cualquier rival de la liga, si tiene 2-3 segundos de margen para pensar, te puede organizar una transición. En cambio, ayer ante el Getafe, fijaos la velocidad de activación de todos los jugadores del Barça para poder saltar sobre la pérdida y en este caso Eric como mediocentro muy activo para generar un robo alto. Finalmente este robo termina en una situación muy clara para Lamine Yamal. Ayer Lamine fue de menos a más, creo que hizo un gran segundo tiempo, en el primero estuvo bastante impreciso, lógico y normal después de tantos partidos jugados de forma consecutiva, pero el robo del Barça ha provocado que el Getafe defienda de forma desorganizada con un Lamine Yamal en claro 1 para 1 con Juan Iglesias, el lateral del Getafe.
Como os acabo de comentar, el partido de Lamine Yamal no fue fantástico. Estamos acostumbrados a tal nivel de excelencia de la joven perla del FC Barcelona que todo lo que no sea llegar a eso a veces nos parece y nos sabe a poco, pero tenemos que normalizar que partidos como el de ayer son fantásticos. De hecho, Lamine está a punto de generar un gol con ese disparo desde fuera del área que toca en el travesaño, fuerza una parada espectacular a David Soria y es junto a Alejandro Balde el jugador del partido que más regates completa, con 4. Pero hubo un ajuste interesante de Hansi Flick que después comentó en la rueda de prensa, que dijo lo siguiente sobre la posición de Lamine Yamal. Lo hemos situado en zonas interiores porque le dijimos que ahí habría más espacio. Es una gran lectura del técnico alemán, sabiendo que el Getafe es un equipo que deja poco espacio en las recepciones por fuera, porque normalmente suele saltar con 2 jugadores, incluso 3, pues lo alejó de recibir en la línea de banda y lo situó de forma más constante en zonas interiores. Y esto le dio al Barça un pelín más de amenaza y flexibilidad. Podéis ver perfectamente la posición un pelín más centrada de Lamine Yamal y Jules Koundé, como os comentaba justamente en el inicio del vídeo, haciendo mucho más de lateral largo que habitualmente, también porque el Barça dominó más la posesión en campo contrario, pero sobre todo porque el plan de partido pasaba por darle a Lamine Yamal esa zona mucho más interior. Otra secuencia más en la que aquí, ya de forma mucho más clarividente, podéis apreciar cómo Lamine se sitúa prácticamente como un mediapunta, como un interior más. Esto hizo dudar mucho al Getafe, que su plan de partido pasaba seguramente por evitar recepciones abiertas de Lamine y por lo tanto le generó ciertas dudas el hecho de que Lamine Yamal se viniese para adentro, porque se sumaba a los Marc Casado, a los Pablo Torre e incluso también a un Rafinha que podía aparecer de forma más o menos clara en ese perfil. Al final, lo que terminas generando con esto es una sobreatención, porque Lamine es tan bueno que fijaos cómo aquí 2 jugadores del Getafe están pendientes de él, como la posición de Lewandowski y de Koundé es muy importante porque están fijando al lateral y al central del Getafe. Mirad cómo están fijando a Omar Alderete y a Juan Iglesias y por lo tanto no pueden saltar, y esto provoca que en este caso tengamos a Eric García al medio centro completamente solo, preparado para recibir el pase y a poder girar el juego. Una vez Eric recibía, tenía tiempo, tenía espacio, el Getafe no podía llegar a cerrar tampoco estos envíos y por lo tanto el Barça se aseguró una circulación de mucho ritmo. Hay un jugador que está haciendo un inicio de temporada fascinante, fantástico, espectacular, y este es Íñigo Martínez. Ante el Getafe fue jugador absolutamente clave desde el pase para abrir la defensa rival. El año pasado, si os acordáis, el Barça le ganó 4-0 al Getafe en un partido que lo destrozó sobre todo a través de la figura de Pau Cubarsí, el central de la Masía. Estuvo imperial desde el envío cruzado, buscando, filtrando dentro para encontrar los espacios que el Getafe liberaba, y sin llegar a ese nivel de locura que supuso el partido de Cubarsí la temporada pasada, Íñigo Martínez estuvo fantástico, realizó 12 envíos en largo. Os voy a enseñar primero el mapa de pases largos de Íñigo Martínez y luego iremos también con algunas imágenes para apreciar lo que hace Íñigo, que de verdad con balón está siendo de lo mejor de Europa en este inicio de temporada. Vamos allá. Tenéis el mapa de pases ya en pantalla de Íñigo Martínez, como podéis ver, muchos envíos cruzados buscando tanto a Lamine Yamal como a Jules Koundé, solo 2 errores en pases de 40-50 metros, demostrando el porqué del gran nivel de Íñigo Martínez, pero no solo en esos envíos, sino también en algunos que busca directamente filtrar hacia zonas interiores. Vamos a verlo. Mirad este pase de Íñigo, fantástico, aprovechando la presión del Getafe en ese 4-4-2, cómo ve el espacio generado para Pablo Torre en zonas interiores y se arriesga mucho porque aquí un pase fallado deja prácticamente en un 2-2 del Getafe, pero el envío es tan bueno que finalmente el control ahí de Marc Casado, el giro, y el Barça que ya ha superado 2 líneas de presión por completo y ya puede atacar de cara la defensa rival con muchos espacios. Más de Íñigo, el Barça algo que está buscando sobradamente es este tipo de situaciones en las que logra emparejar a muchos jugadores en zonas interiores para fijar a toda la defensa del Getafe. Fijaros como los 4 defensores del Getafe están prácticamente en 15-20 metros y el Barça por lo tanto se hace un equipo bastante ancho a través de la llegada de los laterales. Íñigo Martínez ahí es un jugador diferencial desde el envío, desde el golpeo, porque es capaz de hacer llegar la pelota con mucha ventaja al poseedor de la pelota. En esta misma jugada el Barça, gracias al envío largo de Íñigo Martínez, termina de nuevo, volvemos al mismo patrón, generando ese espacio para que Eric García reciba completamente solo en el centro del campo y el Barça ya pueda girar el juego. El central vasco está siendo uno de los mejores a la hora de encontrar y potenciar todo el movimiento de Rafinha. Fíjate
Aquí fijaos aquí lo que va a hacer Rafinha. Mirad cómo el brasileño lo que ha hecho es un movimiento doble. Primero ha venido hacia atrás para poder llevarse a su marca, en este caso a Djené, y una vez ve que se ha generado todo este espacio a la espalda, un espacio importante, aprovechable, lo que va a hacer es atacarlo, aprovechando que Íñigo tiene la capacidad desde el pase para poder activarlo. El balón es buenísimo a la espalda de Djené y el Barça ha generado un 3 contra 3 prácticamente en última línea. El Barça de Flick sigue demostrando y sigue dejando grandes secuencias, muy buenas jugadas en las que se aprecia todos los conceptos que se trabajan en el día a día y que a pesar de las bajas, a pesar de no contar ayer con Pedri por primera vez en el 11 titular desde el partido de debut en Mestalla, se siguen funcionando a las mil maravillas. Y eso explica el por qué el Barça suma 21 puntos de 21 posibles, porque es un equipo que trabaja muy bien y que por lo tanto interpreta el fútbol de una forma muy parecida y todos los jugadores son conscientes de lo que tienen que hacer. Algo que me gusta muchísimo de este Barça es el dinamismo que tienen sus piezas, la capacidad que tiene el equipo de Hansi Flick para poder interpretar los distintos espacios que se van abriendo en el centro del campo y que sus jugadores se muevan en distintas zonas. No vemos a dos interiores fijos, no vemos a un medio centro fijo, sino que cada futbolista es capaz de interpretar los espacios para aprovecharlos a su manera, y esto fue clave ante un equipo tan rocoso como el Getafe. Vamos a verlo. Fijaos en esta secuencia lo que va a hacer el doble movimiento del Barça. Por un lado hay un doble pivote en paralelo, que son tanto Marc Casado como Eric García, fijaros cómo vienen a recibir, y el otro movimiento que se da en este sentido es el de Pablo Torre. Aquí arriba lo tenéis de la pantalla. Lo que está haciendo Pablo Torre es arrastrar a uno de los mediocentros, en este caso a Yello. Por lo tanto, aquí estás forzando al rival a partirse en dos, a escalonarse y por lo tanto que sea mucho más sencillo encontrar espacios dentro. El pase es muy bueno y lo que provocas con este envío es que el rival, fijaos, el espacio que va a terminar dejando. Por un lado tenemos la línea defensiva totalmente hundida, un Carlas Pérez, el extremo, hundiéndose para evitar que Alejandro Valde pueda tener amplitud y por lo tanto en el centro del campo hay muchos espacios. Y de nuevo, la clave es Íñigo Martínez. El pase que va a dar es fantástico para la posición totalmente liberada de un Pablo Torre que va a recibir con mucho espacio. El pase es fantástico y solo con estos tres movimientos el Barça ya ha logrado tener esta situación que veis en pantalla de ventaja definitiva. Lamine Yamal para el 1 para 1, Lewandowski entre los centrales, Rafinha en el segundo palo y Jules Koundé acompañando la jugada con Marc Casado cargando el área y también llegando por detrás Alejandro Valde. El Barça ha realizado por lo tanto pase dentro usando al central después para terminar encontrando al interior en la posición de media punta. Uno de los puntos importantes también para la fluidez del juego, en ese dinamismo que os estoy comentando, es el jugar con las superioridades en los costados. Por ejemplo, aquí tenemos una situación en la que el Getafe va a defender en inferioridad. El Barça, a través de ese perfil izquierdo, se va a juntar con Valde y con Rafinha, usando a Marc Casado como anzuelo para fijar al mediocentro del Getafe. La pelota llega a Alejandro Valde y mirad dónde está Rafinha. La distancia que existe entre Rafinha y Djené es muy importante. ¿Por qué? Precisamente por la posición de Robert Lewandowski. Como siempre os digo, la posición de Lewandowski es clave. Está fijando tanto al central diestro como al lateral. Aquí Djené, si salta, va a permitir un 3 para 3 prácticamente en última línea y abrirá muchos más espacios para atacar su espalda. Y el Barça de Flick se ha convertido en un equipo especialista a la hora de aprovechar estos desajustes del rival, estos momentos de duda en los que, pues por ejemplo, aquí se ve como Alejandro Valde tiene completamente solo a Rafinha en zonas interiores. Rafinha se va a girar y finalmente, como el Djené ha dudado, ha abierto ese pasillo y Lewandowski, lo tenemos aquí, se está desmarcando para terminar generando esta ocasión clarísima de gol que el Barça terminó desaprovechando. Otro mecanismo nuevo para generar situaciones favorables y además, mirad cuántos jugadores llegan, Lamine Yamal, Pablo Torre y Marc Casado, los dos interiores ya pisando área, algo que siempre pide Hansi Flick a los suyos, y un Barça que apenas en 2 pases ha generado una ocasión de gol. ¿Qué podemos decir del partido espectacular de Marc Casado, del inicio de temporada, diría yo, trasladándolo ya a todo lo que ha ido haciendo el futbolista catalán en este FC Barcelona? Ayer volvió a estar fantástico, no estaba Pedri, tampoco está Yamar Bernal, no estaba Dani Olmo, y él en cierta medida era el centrocampista más preparado para poder liderar al FC Barcelona y su partido fue fantástico. Fue el futbolista que más presiones ganó del Barça, con 6 presiones ganadas. Solo falló 5 pases en todo el encuentro y ganó
7 de los 11 duelos que disputó. Partido fantástico, además de recuperar 9 balones. Un partido completísimo de Marc Casado, que cada vez más está demostrando ser un jugador que es capaz de liderar en ambas fases del juego, recordando en cierta medida, salvando las distancias, a Gavi, siendo ese pulmón insaciable para presionar, para liderar robos, para poder llegar a las ayudas, y además con balón, con mucha capacidad para limpiar situaciones de presión y con una conducción fantástica para luego encontrar al jugador liberado. Vamos a ver todo lo que hizo bien Marc Casado, porque de verdad que su partido fue de 10. Esta jugada es puro Marc Casado, y honestamente me recuerda bastante a todo lo que puede hacer Gavi. Fijaos cómo va a presionar el futbolista del Barça en esta situación en el centro del campo. Siempre que vea a un jugador de espaldas, él tiene la capacidad para saltar de forma muy agresiva, y no solo va a presionar, sino que va a recuperar la pelota, y después de recuperar el balón, de meter el cuerpo, que a pesar de ser un jugador muy pequeñito, es muy fuerte y muy resistente. Marc Casado va a ir hacia la línea de banda, fijaros ahí cómo va a llegar en esa situación muy presionado, y finalmente lo que va a hacer el canterano es irse con esa facilidad, con esa conducción, para terminar jugando hacia el centro del campo. Es una jugada que condensa sus virtudes, esa agresividad, esa resistencia y luego esa calidad también para salir de situaciones bajo presión. Este es el mapa de pases de Marc Casado en el partido ante el Getafe, porque no solo es desde la conducción o desde el robo, sino también desde el pase. Mirad la variedad de envíos que dejó el canterano. Falló algunos pases arriesgados hacia el área contraria, pero cambios de orientación de izquierda a derecha, pases para dar continuidad, dentro-fuera, y mucho volumen, sobre todo en ese perfil izquierdo como interior, pero también dejándose caer bastante por la posición de medio centro. De hecho, aquí tenemos uno de los ejemplos claros de lo que supone tener a Marc Casado desde el envío. Es un futbolista que tiene, yo diría que es de los mejores en la primera plantilla a la hora de cambiar de orientación, algo que, por ejemplo, De Jong no tiene tan interiorizado. Tampoco podemos hacer mucho a Gavi, aunque puede hacerlo, pero sí Marc Casado es un futbolista que se nota que ha sido mediocentro en categorías inferiores y que por lo tanto ha usado bastante este tipo de golpeos muy precisos. Fijaros cómo llega perfectamente el balón para Jules Koundé, que ya tiene a Lamine Yamal dentro para hacer ese 2 contra 2. Otro de los puntos en los que Casado es superlativo, y como os comentaba antes, en las presiones. Mirad aquí, el Barça va a perder una pelota y en vez de dar tiempo al poseedor, fijaos lo que van a hacer tanto Eric como Marc Casado. Los dos jugadores van a saltar sobre el Carlas Alañá, no van a darle tiempo al ex del Barça para que se gire, y esto va a evitar que el Getafe, por lo tanto, pueda poner a correr a sus jugadores de ataque. Con esa contrapresión tan agresiva, finalmente lo que se va a provocar es un error en el pase, y el Barça ya, a través de Alejandro Balde, va a volver a recuperar la pelota. ¿Dónde es muy bueno también Casado? ¿Dónde ha demostrado ser un alumno aventajado de las ideas de Hansi Flick? En todo lo que tiene que ver con el hecho de jugar a pocos toques. Esta acción es bastante paradigmática. Lo que busca Flick precisamente es un equipo que en pocos toques, en pocos pases, sea capaz de desarbolar a la línea defensiva rival y de generar espacios y ventajas en zonas interiores. Mirad aquí Casado, como antes de recibir, ya está presionado y él ya está perfilado, ya está posicionando el cuerpo de tal forma en la que pueda encontrar precisamente a este tercer hombre, que va a ser Pedri, que va a atacar la espalda del futbolista del Getafe que ha saltado. Y aquí Casado, en vez de jugar la pelota, en vez de tocar, en vez de controlar, directamente se orienta para poder dar esa ventaja. Esa dejada es fantástica, y aquí el Barça ya ha generado la superioridad, que termina con el toque de Pedri de primeras para Alejandro Balde, y aquí el conjunto de Hansi Flick ya ha logrado girar toda la defensa rival. Otra acción parecida, donde él es capaz de jugar al primer toque siendo un apoyo. Aquí tenemos a Marc Casado presionado, recibiendo de espalda, situación comprometida, pero él tiene muy interiorizado los conceptos de Flick y va a jugar de cara para Eric García, que es el jugador libre, que es el tercer hombre, es el futbolista que está de cara. Y fijaos también la posición de Lamine Yamal, lo que os comentaba antes, prácticamente de interior, aprovechando que es ahí donde hay la mayoría de espacios. La jugada es muy buena, el Barça la sigue avanzando, le llega la pelota a Eric García, y fijaos cómo Lamine Yamal, la conducción, termina generando esa ventaja y provocando una falta muy peligrosa cerca de la portería del Getafe. Y ya para cerrar este vídeo de hoy, no me quiero olvidar de un jugador que es uno de mis protegidos, que es un futbolista del que os he hablado largo y tendido, sobre todo en vídeos antes de iniciar la temporada. Si os acordáis, os dejaré por aquí arriba un vídeo en el que realicé cuáles serían mis 5 jugadores que podrían crecer más con Hansi Flick, y os dije el nombre de Alejandro Balde. Y os comenté un detalle táctico muy importante, que para mí era el hecho de que dejase de ser extremo y pasase a ser lateral, algo que está sucediendo. Y ayer Alejandro Balde fue, junto a Lamine Yamal, el jugador que más regates completó, con 4. Estuvo fantástico. ¿Por qué? Porque el Barça encontró desde un jugador mucho más bajo
una fórmula para progresar a través de la conducción, del regate, para eliminar rivales. Ahí Alejandro Balde tiene un potencial inmenso, es un futbolista potente, con desborde, con una sensibilidad para el cambio de ritmo especial, y luego solo tiene que ir puliendo la toma de decisiones. Pero ayer, honestamente, me pareció un gran partido de Alejandro Balde. Os voy a enseñar algunas situaciones de juego para que podáis apreciar el por qué comento eso y por qué creo que es tan relevante que Balde sea lateral y no extremo. Vamos allá. Recibiendo en parado, mirad que abajo recibe como lateral. Siempre os he dicho que algo que tiene Balde es esa capacidad para eliminar rivales, que cuando te enfrentas a un equipo que presiona, a un equipo que te va a buscar arriba, es muy importante contar con un perfil de lateral capacitado para desde la conducción, desde el regate, eliminar al conjunto rival. Fijaos cómo Balde deja al suelo a Carlas Pérez, cómo lo deja tirado con ese cambio de ritmo, y a partir de ahí la conducción es muy buena, juega con Marc Casado, y el Barça ya solo con ese gesto ya ha encontrado a Rafinha al extremo en un claro 1 para 1, algo que sin la conducción de Balde hubiese sido terminalmente imposible, porque el Getafe estaba muy bien posicionado. Otra muy parecida, minuto 60. Si aquí no es a través de la conducción, es muy difícil generar una ventaja, porque el Getafe, mirad cómo está igualando numéricamente al FC Barcelona. 3 contra 3 claro, en ese perfil, un 3 para 3 bastante claro, y aquí Alejandro Balde va a hacer lo siguiente. Él va a jugar con el cuerpo, hace mucho eso de hacer ver que va hacia dentro para terminar saliendo hacia afuera. La conducción es muy buena, y una vez aquí ya has dejado atrás a tu marcador, ya estás obligando al Getafe a tener que correr detrás tuyo, ya estás forzando al rival a tener que hacer cosas que no quiere, y estás generando sobre todo espacios interiores, porque el Barça, corriendo sobre todo con Rafinha, con Lewandowski, está estirando la defensa rival. Finalmente, Alejandro Balde, de forma muy acertada, ha juntado hasta 3 jugadores y termina encontrando a Robert Lewandowski en esa zona interior. Es que el Barça, solo con la conducción de Balde, ha pasado de una situación anodina, de una situación sin ventaja previa, a una situación muy clara de ataque. Creo que en líneas generales el partido fue muy bueno. Es verdad que en los últimos 10 minutos el Barça perdió un poco de fuelle, algo lógico teniendo en cuenta el cansancio, teniendo en cuenta también que el resultado era muy corto y que eso al final hace que el rival también se crezca. Pero honestamente pienso que es un partido muy bueno del Barça, teniendo en cuenta las lesiones, teniendo en cuenta el cansancio acumulado y el rival al que se enfrentaba el FC Barcelona, un rival muy complicado. El Barça volvió a limitarle mucho ofensivamente y generó situaciones de gol bastante claras como para poder haberse marchado con una ventaja mucho mayor. Os pido disculpas por las dificultades técnicas que he tenido hoy, por lanzar el vídeo un pelín más tarde. Espero que lo hayáis disfrutado igual. Como siempre os pido, por favor, ayudadme con un me gusta, compartiendo el vídeo y sobre todo comentando por aquí. Me ayudáis muchísimo y hacéis que esto siga creciendo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el próximo lunes con la lupa del Osasuna FC Barcelona.